El paseo por la ciudad lleva también hasta la iglesia de la Milagrosa. Bienvenidos una semana más a la tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva. Nuestros invitados en esta ocasión, les voy a pasar a presentarlos a ustedes para que podamos iniciar el coloquio lo antes posible, porque yo creo que hay muchos temas de actualidad y bueno, la semana pasada tuvimos una tertulia muy sui generis, no sé si alguno de vosotros la seguisteis, pero tuvimos a 4 empresarias mujeres que nos contaron las vicisitudes de ser empresaria, pero también las vicisitudes de ser empresaria mujer, que tiene unas características muy interesantes. Las 4, además, con unas ganas de luchar y de sacar adelante sus respectivos negocios, que la verdad me llamó poderosamente la atención. Pertenecen a los grupos BNI de Huelva, las 4. Se levantan, por lo tanto, una vez en semana, a las 7 menos cuarto de la mañana, para reunirse con sus otros compañeros y hacer negocios. Y la verdad que fue una tertulia muy interesante desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista del conocimiento de la actividad de la mujer en ese ámbito. Yo creo que es un gran desconocido en este tema. Con nosotros, a mi derecha, está Juan García del Hoyo, presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, pero también catedrático de la Universidad de Huelva. Y a su derecha, Jaime Pérez, economista y profesor de la universidad, o de la situación esa extraña que hay ahora de... Estamos litigando con la universidad, estamos ahí regular. Bueno. Sí, nos han suspendido, a esta edad ya suspenderte queda muy mal, pero eso es lo que han hecho. Bueno, Manuel Bacho le decía que estaba en suspenso. Sí. O sea, pero vamos, espero que vuelváis a la universidad, porque yo creo que la experiencia de los que estáis en la actividad diaria y en la actividad es muy importante conectarla con el mundo universitario, ¿no? Y a mí, a mi izquierda, Manuel Flores Caballero, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, y Francisco Revuelta, profesor también, catedrático de la universidad, profesor titular de la Universidad también de Huelva en temas de psicología, la rama de psicología, pero promotor en Huelva, y queremos hablar también de ello, que nos cuente las últimas noticias de una asociación que va a impulsar el debate y los foros de discusión en Huelva para tocar los temas de actualidad y que podamos participar todos. Es un poco volver a la década de los 80, más o menos, volver a ese momento de Huelva que para mí fue, yo creo, fundamental, incluso en que alumbrara luego la universidad de Huelva. Yo creo que si no hay ese movimiento de los 80, no sé qué pensáis vosotros, no hubiera habido el movimiento luego de la universidad. Se había creado se habíamos sembrado de ideas, de reflexiones, de reivindicaciones, los políticos nos seguían en esas tertulias, el periódico le daba mucho aire. La mesa de la descontaminación también nace de allí. También nace de allí. La proliferación de medios de comunicación, de movimientos políticos. Allí no faltaba nadie de ningún partido, hasta un momento en el que parece que hubo instrucciones en algunos partidos para que no aparecieran, porque era un debate público y era un debate abierto, podía participar cualquiera. Y entonces, bueno, pero estuvimos unos años funcionando, creo que bastante bien, ¿no? Bueno, las últimas noticias, si las resumo, ya tenemos los estatutos. El otro día estamos haciendo las últimas correcciones de los estatutos, tuvimos una reunión y se va a ampliar a otras personas que han mostrado su interés en la asociación, y hemos formado 4 grupos, uno que se va a dedicar al tema económico porque es necesario tener financiación, aunque tenemos que agradecer el apoyo que estamos recibiendo de la Caja Rural y de su presidente, el señor García Palacio. Y después hay otro grupo que es en relación con las actividades, otro grupo que será con los medios de comunicación, en fin, que nos hemos dividido para las distintas actividades que vamos a hacer, ¿no? Así que pronto queremos aprovechar además que están las elecciones, por un lado las elecciones autonómicas y después las elecciones municipales, pues queremos aprovechar esta coyuntura, aunque no nos vamos a dedicar solamente al tema político, o sea, cualquier día podemos hablar de otros temas, como ya mencionamos aquí en la otra ocasión, podemos hablar de infraestructura y tal, pero no necesariamente desde la perspectiva política. Muy bien. Así que quedará muy poquito para que podamos presentar ya la relación de actividades que vamos a hacer. Yo quería comentaros,
esta semana salió la noticia de que el aeropuerto, la sociedad del aeropuerto de Huelva, que formaban Diputación y Cámara de Comercio, ha decidido abrir una ampliación de capital, un periodo formal de un mes, hasta 500.000 euros. Yo voy a contar una anécdota que poca gente la sabe, pero que podría servir muy bien para el ejemplo del aeropuerto. Cuando en Huelva, en el año 82, se vislumbra que puede desaparecer el Odiel, por la situación de los periódicos que venían de los llamados movimientos, pero que luego ya en la transición pues pasaron a ser muy bien periódicos del Estado. Hubo varias reuniones para hablar de qué se podía hacer, si montamos un periódico. Yo entonces estaba delegado del Correo de Andalucía en Huelva. Nos acordamos. En Huelva, con mi mirilla, la última. Mi mirilla es la última. Tenía yo joven, 26 años. Ahí se queda. Y bueno, me invitaron una noche, una cena, varias personas, y me preguntaron si se podía hacer y tal y cual, y yo dije, mira, ya he tenido muchas reuniones con varios de vosotros, pero yo, hasta que no ve encima de la mesa que cada uno de nosotros pone ahí un talón con dinero, yo no me creo nada. Yo lo voy a poner ahora mismo, le dije. Esa historia la conocen 10 personas que estuvieron en esa cena, en la Plaza del Punto, en un piso de la Plaza del Punto, para dar más señales. Y entonces todo el mundo se puso talones encima de la mesa. Y ahí se juntamos, me parece que fueron, en aquellos tiempos, unas 600.000 pesetas o una cosa así. Y entonces yo, esto va en serio. Bueno, por el aeropuerto me parece algo parecido. Cuando alguien dice que va a poner 500.000 euros, es que algo va en serio, porque nadie va a ponerte a tirar 500.000 euros, como está ahora mismo la situación, digo yo, ¿no? Entonces, eso ya a mí me empieza a dar una sensación de que hay algo detrás que de verdad puede ser firme. No sé qué pensáis vosotros, pero de verdad que luego el periódico se hizo. O sea, el Huelva Información nació con un capital muy pequeñito, de 11 millones de pesetas, entonces, pero oye, ahí está, ahí sigue estando con muchos años de vida. Ha pasado por distintas propiedades, pero ha dado trabajo a muchísimas personas en esta provincia, muchísimos profesionales durante toda su etapa, y se ha asentado como un medio totalmente consolidado. Si aquella noche no hacemos eso, pues hubiéramos seguido divagando, ¿no? Entonces con el aeropuerto yo creo que pasa un poco de lo mismo, ¿no? No sé yo, y habría que invitar un día al señor Ponce o al presidente de la Diputación, cuando pasen las elecciones, si nos coge algo de tiempo, y que nos digan cómo está el tema, ¿no? El tema, ¿no? Pero ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que en Huelva es necesario. Si en Huelva tenemos 32.000 plazas hoteleras, con lo cual hay grandes cadenas que están aquí ubicadas y que están utilizando el grado de ocupación de los hoteles está ahora mismo en niveles muy bajos, sea un 30%, 40%, incluso 40% en temporada alta, ¿no? Tienen que buscar una solución, o es desinvertir, que es imposible porque nadie va a comprar esos hoteles en una situación como la que estamos, o buscar alternativas para que el turismo afluya a esta provincia. Yo tuve un debate por Facebook con un periodista que planteaba que el tema de la infraestructura no era importante, sino que lo importante era la calidad del servicio y tal. Yo pongo el siguiente ejemplo. Si no hay demanda, yo como empresario, ¿cómo voy a invertir en mejorar mi servicio? Si es que no tengo demanda. Y lo que hay en Huelva es un estrangulamiento por falta de infraestructuras de comunicación, queramos o no queramos. Las grandes y las pequeñas, porque hoy lo hablaba también en una mesa, que es el tema, por ejemplo, de los autobuses que conducen a la playa. Sí, aquí llega el 1 de septiembre y cambian de tener un autobús cada hora a los puntos de destino de las playas, a los municipios del costero, a tener un autobús, 3 autobuses al día. Con lo cual, en lo que es temporada media no hay comunicación. Llega alguien de fuera, no puede irse a las playas si no tiene un vehículo propio. Sí, lo cual es una barbaridad. El tema de aeropuertos, si es capital privado y si es un aeródromo pequeño, con vuelos charters pequeñitos y tal, hombre, puede dar juego, puede hacer que los hoteles puedan pues romper esta tendencia y abrirse a mercados exteriores que en este momento prácticamente está vetado, ¿no? Y yo creo que puede haber perspectiva. Y si hay inversores ahora mismo en este momento, de los que han invertido en hoteles, que están interesados, podemos llevarnos una sorpresa de que a corto plazo tengamos un aeropuerto de iniciativa privada, que esté funcionando para que el sector turístico de esta provincia rompa la situación de tendencia a la baja que está siguiendo en los últimos años. Sí, yo particularmente en la historia del aeropuerto, lo que conozco, en el año 2003 hay una especie de competición para esas elecciones municipales
entre los dos partidos mayoritarios. El Ayuntamiento de Huelva es el que propone sacar a través de su área metropolitana, pues controlaba la mayoría de los ayuntamientos, proponer el hacer un aeropuerto en Huelva. A la misma vez aparece la figura de Agrícolas del Pintado, creo que se llama, ¿no? Y de arquitectos que estaban detrás de aquel proyecto. Creo que estaba Aramburu detrás de Agrícola, el Pintado, incluso con una propiedad en unos terrenos en Gibraleón ya comprado. El estudio del Ayuntamiento de Huelva, que es público, que se ha conocido, lo sitúa en la zona del Epe, el aeropuerto. Bien, en ese mismo instante, la Diputación, por otro lado, a través de José Cejudo, que llevaba un lema muy bonito para la Diputación, que era de las potencialidades de las realidades, se llamaba entonces, ¿no? El lema que utilizaba, abanderó el proyecto del aeropuerto. Constituye una sociedad que tiene, creo que un capital de, no sé si 50.000 euros o una cosa así, poco, y lo primero que hace es contratar un estudio de 400.000 euros, lo digo porque yo estaba entonces en la Diputación, para saber cuál es la mejor ubicación. Nadie conoce ese estudio, o nadie, o no, por lo menos desde la oposición no conseguimos saber el resultado de ese estudio. Lo que sí teníamos es filtraciones interesadas de parte de la otra parte que formaba parte, ya se puede contar, ¿no?, del Consejo de Administración, que era la Cámara de Comercio y el señor Ponce, que decía que había ciertos problemas burocráticos. El Ministerio entonces del Partido Popular abogaba por un proyecto privado más que público, como los que se estaban desarrollando en Castellón y Villarreal, porque todo ocurre en este mismo, bueno, en Castellón y en Ciudad Real, perdón, en este mismo instante, y al final aquello se queda parado. De hecho, después de José Cejudo pasa Petronila Guerrero y no mueve nada, y luego pasa el actual presidente, Caraballo, que es el que parece que mueve esto, ¿no? Particularmente yo creo que el éxito, y en eso voy a estar de acuerdo contigo, Fernando, que el éxito vendrá, yo supongo que si se abre a la ampliación de capital y más de un 51%, ¿no?, porque es 51%, es decir, es para que el que llegue controle, y si se abre es porque ya se tiene hablado con alguien que te ha interesado y que quiere ir, evidentemente, si no, no se hace esta operación, ¿no?, pues para hacer estas cosas. Bien, y creo que si viene de la mano de lo privado, y que tengan intereses en este tipo de transporte. Estamos hablando, todos pensamos en el turismo, pero igual también sirve para el transporte de determinada variedad de fresa o determinada variedad de frutas que requiere de un traslado urgente y que se puede hacer. Bien, pero esto es como todo, es decir, tengamos en cuenta que AENA ha sacado ahora, ha salido a bolsa con una cotización espectacular, y lo primero que dice que va a hacer es eliminar los aeropuertos que no le son rentables. En Andalucía creo que entre los últimos en movimiento de pasajeros estaba Córdoba y Almería. Cuidado, que Almería nos puede servir a nosotros de baremo, ¿eh? Lo digo porque con el aeropuerto se ilusionó mucho a la provincia de Huelva, igual que se ha ilusionado con el AVE, igual que ahora se ilusiona con los cruceros. El otro día había unas noticias fantásticas, se habían reunido en el puerto para saber cómo tratar a los de los cruceros y se había hecho una jornada que me parece genial, que se tienen que hacer eso. Pero la misma noticia decía que la provincia de Huelva se tenía que preparar para recibir este año a 8 cruceros. Eso parece que está confirmado. 8 cruceros. Sí, no, si lo doy como noticia. Sí, pero es que la misma noticia decía que, por ejemplo, Cádiz va a recibir 300. Lo digo que la ilusión, que aquí llevamos un terreno perdido espectacular en muchos aspectos, como lo ha señalado antes, ¿no? Y yo creo que si esto se hace es porque tiene que haber una apuesta detrás y una apuesta firme. Y si no, que se abandone más este aeropuerto o este proyecto, porque lo único que hemos tenido hasta ahora de este proyecto es el nombre, que sabíamos que se llamaba Aeropuerto Cristóbal Colón, igual que la estación se llama Zenobia, ¿no? Pero es lo único que hemos tenido hasta ahora. Es que eso lo hemos comentado, Manolo, muchas veces. Sabéis de sobra que a mí no hay más temor que se hablen de estos temas en los periodos electorales. Bueno, pero que aquí se ha hablado de una ampliación de capital. Bien, la ampliación de capital se puede hacer, digamos, parcialmente, es decir, que no significa una ampliación de capital que se ponga el dinero encima de la mesa. Con lo cual quiere decir que
se puede hacer una ampliación de capital, ahora a ver si se suscribe primero y después segundo, si se pone el dinero encima de la mesa, ¿no? Pero como estamos en periodo electoral, yo me permití que esta charla la tengamos después de las elecciones, porque claro, ya uno está curtido, ¿no? Es decir, que han sido tantísimas promesas que ya el Museo de las Ilusiones pues va a otro acontecimiento más, ¿no? Yo hoy he estado en Río Tinto y el problema viene siendo el mismo, ¿no? Es decir, un gran proyecto con una envergadura determinada, es decir, se pierden 7 años cuando el cobre está en un alza brutal y ahora se habla de dinero de la Junta de Andalucía, no sé qué, no sé cuántos, 7, 8 millones de euros, y vuelvo a la conversación que siempre digo, una mina dice su propio nombre, que no hace falta subvencionarla porque es una mina. Y si no es una mina, no use dinero porque es un grifo, es una verdadera ruina. Por lo tanto, quiere decir que bendito sea que tuviéramos un aeropuerto. Siempre hemos defendido en esta tertulia que sería un segundo aeropuerto del Algarve y estamos todos en la línea ahora. Yo hablaría después de las elecciones. Lo que pasa es que vamos a tener elecciones y elecciones. Ya lo hemos calentado. No, es que vamos a tener elecciones y elecciones. Fíjate el aeropuerto, las dimensiones que va a tener. Imagínate tú además, si ocurre, que puede ocurrir en las elecciones andaluzas, de que no pueda constituir gobierno. Porque claro, si el voto se reparte, como dando las encuestas, y ni le apoya Podemos, ni le apoya el PP, pues ¿cómo va a gobernar? Tiene que volver a convocar elecciones, no tiene otra alternativa. O sea que puede ocurrir hasta estas circunstancias en la autonómica. Una minoría y con acuerdos concretos. Bueno, parciales. Pero ¿quién se atreve? O sea, ¿qué partido le dice, mira, yo te voy a dar apoyo parlamentario cuando hay unas elecciones al día siguiente, municipales en toda España y autonómicas en muchas de las regiones de España? ¿Qué partido se pronuncia? Porque que se pronuncie se está mojando. O sea, el PP le va a decir que le está insinuando que ya se va a formar esa gran coalición de gobierno, PP, PSOE, que pudiera gobernar. Claro, evidentemente. Entonces, si no puede gobernar y tiene minoría, le pueden echar todos los temas. Vamos, le puede ocurrir como la famosa pinza, ¿os acordáis de su tiempo? Que no dejaron nombrar al director de Canal Sur. Le nombraron a un director de Canal Sur al gobierno, los dos partidos que estaban en minoría. O sea, entonces llega un momento en que es complicado. Por eso decía yo que no sé. Pero yo creo que estás añadiendo complicación a lo que está diciendo Manolo. Claro, sí, no, lo que estoy diciendo es que estamos en una circunstancia que entre promesa y elecciones se nos va a pasar un año en barde. Claro, un año en vacío. Pero, vamos a ir por partes. Es decir, que yo creo que estamos todos de acuerdo de que un aeropuerto en Huelva transformaría por completo la provincia. Eso estamos todo el mundo de acuerdo. Y bendito sea que viniera. Pero creo que en este momento hablar de esto es meternos en un pozo que evidentemente seríamos víctimas de lo que es el electoralismo y de lo que es el populismo, ¿no? Sí. Y yo creo que este no es el momento más adecuado de un aeropuerto porque probablemente sean palabras vanas, ¿no? Lo más probable. Y me encantaría equivocarme, claro está, ¿no? Pero siguiendo un poco lo que habéis hablado, lo que yo conozco es que realmente esto fue digamos una idea que fue iniciada por Pepe Maffé en vida y compró la finca de los judíos ahí en Gibraleón y al parecer lo que es el vuelo que existe en la provincia se llaman deltas las zonas, ¿no? Entonces está casi todo ocupado por los norteamericanos, de tal manera que lo que hay son unos pasillos y de alguna manera Pepe Maffé ubicó, parece ser, en los judíos, digamos, lo que podría ser un aeropuerto. Y esa era la idea que tenía. La desgracia para Huelva es que Pepe Maffé falleció, lamentablemente, y además fallece joven, y, digamos, pues no se ha podido el tema reactivar. Y, como muy bien acabas de decir, pues ha habido la guerra esta de lo público a lo privado. Alfonso ayudó en la medida de lo que pudo, porque Alfonso se entrega a todas las causas, ¿no? Y se entregó, y no creo que llevara ningún interés económico, pero sí, digamos, se entregó por completo a la defensa del aeropuerto. Yo creo que es un tema serio, que es un tema necesario, pero mi reserva para este momento electoralista, ¿no? Vale. Sí, bueno, a mí en relación con esto que estamos hablando, como todo el mundo está sacando aquí, retrotrayéndose, ¿no? O sea, esto fue
fue Miguel Romero, cuando en el Partido Andalucista tenía la delegación de turismo, cuando se lanzó la idea del aeropuerto. No, pero es que fue previo, se hicieron carteles y todo ese tipo de cosas. A mí lo que, eso ya es cuestión, y los tres que estáis aquí sois economistas, ¿no? A mí lo que sí me da un poco de miedo que después Huelva caiga en esa lista de aeropuertos que no va absolutamente nadie, y que es un poco la hazme reír del resto del Estado y ejemplo de despilfarro. Obviamente que si hay un dinero de tipo privado, la cosa puede cambiar, indudablemente, ¿no? Pero ahí estoy un poco con el tema de Manolo. Lo que también, y en relación con lo que dijo antes Juan José, lo que yo no sé si, yo también estoy de acuerdo, hace muchísimos años yo tenía un programa de radio, Radio Popular de Huelva, Manolo me daba todas las semanas unos papelitos y durante muchísimo tiempo, lo que estábamos hablando desde tiempos inmemoriales, los problemas de comunicación que tenía la provincia de Huelva. Él me los escribía, yo lo leía, bueno, paso lectura a lo que Manuel Flores Caballero me ha pasado al respecto, ¿no? Pero eso es verdad, por lo tanto, bienvenido sea el AVE, bienvenido sea un aeropuerto y todo ese tipo de cosas. Pero esto como con lo de los cruceros, ¿está la ciudad y está la provincia preparada? Por ejemplo, no sé si ustedes o la gente que nos están viendo ahora mismo, pues no se ha encontrado alguna vez con alguien de fuera por la calle y dice, por ejemplo, un domingo, oiga, ¿dónde puedo ir a comer, no? ¿O dónde puedo visitar, o qué puedo visitar, no? Y nos encontramos con que los fines de semana, por ejemplo, pues, la ciudad pues, está prácticamente cerrada en muchas cosas, ¿no? Con lo cual te cuesta trabajo poder indicarla adecuadamente. Ni los cruceros, ni los aviones, ni nada, ni siquiera la vez si viniera, sería realmente un auténtico... Bueno, hombre, es fundamental, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo con ello, como ha dicho Manolo, que estamos todo el mundo aquí a favor de eso, ¿no? Pero no tendría el gran valor de potenciar lo que es la economía y el desarrollo de Huelva si la ciudad no se prepara y a lo mejor hasta hace sacrificios. Por ejemplo, en el tema de aperturas. Porque aquí, ya sabemos, sábado, domingo, bueno, hay una tendencia enorme, salvo lo que son las multinacionales y lo que son las franquicias, a estar todo cerrado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Sí. Así que, no obstante, también tengo mi cierto escepticismo, porque es algo ya que yo considero para mí un valor, que con los años uno vaya ganando en escepticismo. Lo mismo que pasó en su día cuando los puentes que se iban a construir también para Puntumbría. Pues no sé si esto es algo que, como además esto no se resuelve en 2 días, pues da juego durante un tiempo a crear ese tipo de ilusión. Porque en las elecciones, ya sabemos, se dicen muchas cosas y después, pues muchas no se cumplen. Y se sabe que son productos, lo mismo que antes, que ahora ya eso está más cuidado, en las rebajas en las tiendas se hacían productos exclusivamente para las rebajas. Era mentira que estaban rebajados. Tal cosa tal es el precio. Era mentira. Se había fabricado es profeso para la rebaja, ¿no? Entonces, también se hacen cosas. Como no sucede algo que y ya con esto termino, ¿no? Como hizo el difunto Carlos Cano, que puso una denuncia por la falta de cumplimiento de algunos de los acuerdos, perdón, de algunas de las promesas electorales. Sin embargo, la denuncia se perdió donde él la pusiera en los juzgados que pudieran, no sé si la admitieron siquiera a trámite, y dio exactamente igual. Y esto es lo último, como cuando, esto es lo último que digo también, esto es como cuando a veces, en los periodos electorales, se dice de fulanito, zutanito y zutanito cosas que son absolutamente falsas, bárbaras, y indignas e injustas, y claro, mientras se resuelve, ¿qué ocurre? Que al final pasaron las elecciones y ese señor no ha obtenido los votos que se pedía precisamente porque le han colocado una mancha que era absolutamente falsa, pero de cara a la opinión pública sí la tenía. Muy bien, vamos a ir unos minutos a publicidad y ahora nos damos en el coloquio, si os parece. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. Vente a descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva.
¿Conoces ya la oferta de Paida? No te la pierdas, no existe letra pequeña. Elige los servicios de Paida como tu mejor regalo. Disfruta de internet a alta velocidad desde 20 euros y telefonía móvil por menos de 4 euros. Tú eliges, te ofrecemos todo, internet, fijo, móvil por menos de 29 euros al mes. Estamos muy cerca y ahora también llevamos nuestra mejor tecnología a Gibraleón. Paida, empresa onubense con más de 25 años de experiencia y reconocida en innovación y calidad. Reserva ya tu conexión llamando al 959 25 51 89. Estamos en calle Béjar 23 de Huelva. Conecta con Paida, tu operador de confianza. Después de esta pausa publicitaria, volvemos de nuevo con ustedes en esta tertulia semanal de Huelva a la Mirilla de Huelva, con nuestros invitados de esta semana. A mi derecha, José García del Hoyo, Jaime Pérez también está a su lado, y a mi izquierda, Manuel Flores Caballero y Francisco Revuelta. Nos habíamos quedado un poco anclados en las promesas electorales y esa época y tal. Pero yo te pregunto una cosa, ¿de verdad estamos en elecciones autonómicas? Yo es que no la siento, o sea, yo no sé, es como si no existiera nada, sí, había una fotografía, presentación de unos candidatos, pero yo no... Bueno, si me noto tensión electoral. Me voy a permitir empezar yo ahora. Sí, yo no noto tensión electoral, o será que los partidos quieren hacer una campaña, un perfil bajo, muy suave. Hay varias cosas, sí, hay un perfil bajo, indudablemente. En principio, bueno, era algo que no estaba previsto, y como ya no está previsto, pues bueno, pues coge un poco todo el mundo con el pie y cambia un poquito, ¿no? Porque se esperaba un poco más tarde lo que eran las elecciones autonómicas. Pero también hay otra cuestión que influye, ¿no? Estamos en una sociedad muy mediática, es decir, que los medios de comunicación son los que más o menos van orientando dónde va la atención normalmente de gran parte de la sociedad, no de toda, pero sí de gran parte. Y si nosotros hacemos un repaso, hay un montón de temas que distraen de la atención de lo más cercano, de lo que más tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, si hacemos repaso partido por partido, decimos, el PP, pues el PP, quiera que no, con su gobierno está desgastado. Me permitirá que diga Jaime una cosa, ¿no? Con un candidato, por ejemplo, aquí en Andalucía, que es muy poco conocido y que quizás necesite un buen asesor de imagen y de comunicación, quizás lo necesite. El nombre de árbitro ese no ayuda. Lo del nombre de árbitro de Moreno Bonilla, eso no ayuda. No ayuda. El PSOE tiene unos grandes problemas con un líder que está cuestionado, a la vez con los problemas que tiene, las complicaciones con la justicia, la división interna que tiene. No se libra ni siquiera el famoso Podemos, Izquierda Unida tenemos también, Podemos, por ejemplo, la candidata que tiene aquí está también muy cuestionada. Y después, por otro lado, continuamente salen de él los temas de sus conexiones con Argentina, con Irán, con Venezuela, etcétera. Y después, por otro lado, pues tenemos también Izquierda Unida, donde una buena parte de su militancia, sobre todo la más joven, tiene sus corazones enamorados de Podemos. Y entonces, todos esos temas son mucho más mediáticos y hace que nos olvidemos. Y eso es un gran inconveniente, porque si las elecciones son dentro de un mes, nosotros tenemos que pensar en los problemas reales de Andalucía, que siempre, no es por nada. Yo cuando me acuerdo que fui a la presentación del libro de Manolo, el libro sobre economía, yo no intervine aquel día, ¿no? Allí en la caja rural, pero todo el mundo hablaba del paro y hablaba siempre en función de la media estatal. Yo me callé, pero me decía, por favor, no pasa nada porque hablemos de la media española, como también podemos hablar de la media europea, pero es que resulta que en el contexto en el cual vivimos siempre tenemos 11, 12 puntos por encima de la media estatal y así sucesivamente. Y eso de verdad no suele analizarse profundamente, no se suele analizar profundamente. Es un tema además, y aquí también los economistas podéis decir mucho más que yo, el PIB andaluz, y ya lo decía Ortega y Gasset, era muy superior a lo que correspondía por territorio y por habitante hace muchos años. Y poco a poco,
Precisamente cuando llegamos al siglo XX y llega la democracia, cada vez va bajando más, no solamente con el franquismo, sino cada vez va bajando más, ¿no? Y nos encontramos con una realidad que es absolutamente patética. Necesitamos, y esto es al margen, yo soy andalucista, ¿no? Pero al margen de que se sea andalucista o no, pensar con criterio desde nuestra tierra, desde lo que nos pasa, ¿eh? Y ese es el gran problema que tenemos. Y la prueba es eso, como tú has dicho, hay un perfil bajo, nadie se preocupa, ya veremos quién sale y se está más pendiente de los problemas de los partidos porque son mucho más mediáticos. Sí. Yo ahí conecto contigo, Paco. Creo, primero, no hay interés porque se ha convocado unas elecciones inesperadas, como tú has dicho, invocando una inestabilidad sobrevenida, una inestabilidad de 15 días. Recordemos que el 19 de diciembre se apoya un presupuesto y se habla en un discurso de Navidad de la presidenta sobre la estabilidad del gobierno y sobre los proyectos de leyes. Incluso el señor Valdera, como vicepresidente, anuncia 32 leyes en este periodo legislativo, y de golpe y porrazo el 8 de enero empiezan las filtraciones sobre la posibilidad de adelanto de las elecciones y el 12 o 13 se concreta. Entonces, si la gente no percibe esa inestabilidad ni esa necesidad de elecciones, es difícil subirlas al carro. Dos, estoy de acuerdo contigo, no hay debate andaluz, desgraciadamente. Hay un debate nacional en Andalucía. Es decir, es el debate del PP y el PSOE, pero en el campo andaluz, en el territorio, en el campo de juego, me refiero. Incluso cruzado con el municipal. Sí. Porque a veces están presentando candidatos municipales. Entonces ahora es la pelea de Sánchez y Rajoy en Andalucía, que utilizarán al árbitro, a Moreno Bonilla o a Susana Díaz. Permitidme que os haga una pregunta, porque no la entiendo. Es decir, a nivel nacional Podemos parece que tiene una franja que está entre el 25 y el 30% en todas las encuestas. Y sin embargo en Andalucía, donde hay un 35% de paro, donde el PIB va cayendo de forma vertiginosa, nada más que tiene un 15%. ¿Es que hay menos descontento que en el resto de la nación? Os pregunto. No, es que yo... Manolo, el tercer punto que iba a decir es que Andalucía va a ser el laboratorio. Es que es el laboratorio. Si estas elecciones van a ser la prueba. Yo creo que todos pensamos que, por un lado, Susana Díaz ha pensado, bueno, el efecto Podemos va para arriba, mi partido a nivel nacional no se sostiene, a la vista está lo que le están haciendo, lo que se está haciendo así solo el señor Sánchez, y yo me adelanto y paro el efecto Podemos. El efecto Podemos y el efecto Ciudadanos, porque esto viene de las dos fuerzas, en teoría gaseósicas y emergentes de las europeas, que todo el mundo pensaba que iba a ser la gaseosa de las europeas, pero que la gaseosa no hay quien la pare, que esto va para arriba. Pero mi pregunta... Entonces, a tu pregunta, yo que creo que ahora mismo, y eso te podría contestar mejor Paco, que sabe de encuesta una barbaridad. La indignación, dicho de otra manera... Debía ser más grande en Andalucía que en el resto de España. Y sin embargo no la ha recogido Podemos. No hay encuestas todavía electorales que segmenten por comunidad autónoma. Entonces la información que se está dando a nivel nacional es agregada a nivel nacional sin que tenga significación en Andalucía. Entonces no está todavía segmentado. Y lo que ha salido de encuestas electorales es una encuesta que hace la Universidad de Granada, un equipo de investigación de sociología, que ha publicado los datos de un barómetro en Andalucía. Bueno, dentro de 15 días tendremos encuestas nacionales. Posiblemente, entonces veremos lo que está pasando. Yo creo que es un problema estadístico todavía. El que haya un cambio, una intención de voto distinta en Andalucía es posible que sea distinto que en el nacional por muchas razones, quizás porque es una sociedad más conservadora en muchos aspectos, porque el segmento de población que está apoyando a determinada fuerza política en otras zonas es distinto. Lo que daban las encuestas es que a nivel nacional el apoyo de Podemos son pues personas de 45 a 55 años, formadas, no es precisamente el segmento andaluz donde se encuentra más mayoritariamente ese personal, ese grupo de personas cualificado y tal. Los jóvenes nuestros sí, están en la media española, pero el segmento de 45 a 55 años no estamos en la media española porque en Andalucía partimos de una situación mucho menos ventajosa, ¿no? Por lo que hemos estado hablando también, temas de las universidades que no estaban en todas las provincias y tal. Bueno, quizás haya una diferencia en la intención de voto en Andalucía respecto a las nacionales. Yo creo que ni va a tener tanto a nivel nacional Podemos ni tampoco en Andalucía, si nos podemos llevar una sorpresa. Yo conectando con usted, bien, en psicología hay una rama que es psicología política, ¿no?
y se estudia lo que es el comportamiento de voto. Los que hemos estado en política, yo creo que todos, ¿no? Me parece, ¿no? Pues sabemos que más de una vez, bueno, tú, ¿no? Pero tú conoces muy bien la política, pero sabemos que podemos llegar a convencer a una persona, a un grupo de personas, y darte totalmente la razón, pero cuando llega el momento de meter su papeleta, mete otra cosa diferente a la que tú esperas, lo que ha venido haciendo tradicionalmente, salvo en algunas épocas, en algunos momentos cruciales de la historia, en las que se dice, mira, aunque pongan una cabra, esa cabra sale, como pasó en el 82 con el PSOE y como después pasó con el Partido Popular, ¿no? Pero salvo eso, el cambio del voto no es tan fácil, ¿no? Por eso, cuando se habla del tema de Podemos o se habla del tema de Ciudadanos, con Ciudadanos puede pasar, que por cierto estuvo aquí Ruperto el otro día, yo le hablaba que si tenía alguna similitud con el proyecto de Roca, y no lo conocía, claro, por juventud, claro, como es lógico, ¿no? Que por cierto, Mercedes Cospedal parece que estuvo en el Partido Reformista, se afilió... Intentan estigmatizarlo llamándoles ciudadanos, sí, exactamente, llamándolos en catalán. En catalán, ¿no? Un error. Entonces, que quiero decir que el tema de Podemos realmente va a haber tanto voto, pues eso habrá que verlo, porque está esa tendencia al conservadurismo que tienen las personas a la hora de echar el voto, ¿no? Y después hay dos fenómenos, ¿no? El primero, que con el tema de Podemos, y lo digo también aquí por el tema de Andalucía, cuanto más tiempo pasa, posiblemente se vaya desgastando más. Porque aunque no tiene ejercicio de poder, quien lo ha hecho muy bien en este sentido es Rosa Díez, UPyD, que no está en el poder, sin embargo, bueno, se ha mantenido bastante bien. Sin embargo, como Podemos sistemáticamente va produciéndose un poquito de desgaste. Precisamente en una encuesta del otro día decía que se había producido una cierta bajada en la tendencia del voto. Y Ciudadanos, o Ciutadans, como sea en catalán, me da exactamente igual, porque esto es coger presa, a decir, este es catalán y entonces, bueno, eso es lo que se está pretendiendo. A mí me parece eso muy mal, indudablemente, ¿no? Pero Ciudadanos tiene un gran problema y es la falta de implantación, la falta de implantación. Y sí, puede llevarse algunos votos, pero el otro día lo pudimos comprobar aquí, es decir, le falta infraestructura, le falta todavía un programa. Se le preguntó al representante de aquí, bueno, al que se va a presentar las primarias para Ciudadanos, es decir, ¿qué programa tenéis o qué visión tenéis para Huelva? Lo que diga la gente. Y eso también es muy problemático, que por cierto es el mismo discurso de Podemos, lo que diga la gente, porque eso solamente se puede hacer de dos maneras. Una es preguntando uno a uno, de todas las personas que pertenecen a una comunidad determinada, y eso es, sí, pero eso es imposible, vamos, la democracia asamblearia se superó hace ya muchísimo. Y en segundo lugar, pues gobernar a base de encuestas, y eso también es muy criticable, porque el político, y con esto también finalizo, tiene que tener una doble tarea. Por supuesto tiene que ser sensible a lo que demanda la sociedad, pero dado que está en un puesto muy especial y que tiene una serie de ventajas en cuanto a conocimiento de la realidad, también se tiene que adelantar. Lo que sí tiene que tener es una buena capacidad de pedagogía para hacerle entender a la sociedad algunas cosas a lo mejor que es necesario hacer y que a lo mejor en principio no se ven, porque se tiene que adelantar. Es como las leyes. Las leyes no tienen que estar siempre a remolque de la realidad, sino que el legislador también tiene que tratar de avanzar, de adelantarse a los futuros delitos que puedan sobrevenir. El político tiene que hacer la misma tarea, ¿no? Entonces, si eso es lo que pretende Podemos, Ciudadanos y cosas así por el estilo, aviadito vamos, aviadito vamos. Yo me hago la siguiente pregunta. Yo creo que no está ganando Podemos el voto. Quien lo está perdiendo son los partidos tradicionales, Izquierda Unida, PSOE y PP. De alguna forma yo interpreto por lo que está sucediendo, que han arrasado sus siglas. Y la pregunta mía va, si en España el castigo que de alguna forma, con los partidos emergentes, evidentemente, se vaya el voto donde se vaya, pero lo que hay es un castigo a los partidos tradicionales, como en el sitio donde hay los seres, donde hay el tema de los cursos, donde hay un paro del 35%, se mantiene el voto en los partidos tradicionales. Bueno, hasta ahora nada más que conocemos la encuesta esta de Granada. Y sí. yo perdona si quiero decir una cosa. Podemos, si se ha caracterizado hasta ahora, es porque tiene una gran capacidad de maniobrar, sobre todo en redes sociales, y atender a su público objetivo de una manera directa. O sea, si tú haces la prueba y cuando queráis lo intentáis y escribís en cualquier red inmediatamente algo de Podemos,
inmediatamente hay alguien que te conteste. Inmediatamente. O sea, en los que conocemos un poco el sistema de seguimiento de medios, y que yo que me dedico a eso en la empresa en la que trabajo, hoy por hoy existe un sistema de seguimiento de redes sociales en la cual tú le puedes poner a disposición de una empresa o de eso, un cuadro de mando donde estás viendo todas las redes sociales, y en cuanto salta de la de esas tú puedes interactuar inmediatamente. Entonces tiene que tener desarrollado en el tema de redes sociales una aplicación muy cualificada que le permite, y además voy a decir una cosa. Cuando estuvo aquí el representante de Podemos, acuérdate, han lanzado a su candidata, no sé si os habéis dado cuenta, con un desnudo espectacular en la playa. La andaluza. La andaluza, que eso está rebotando en todas las redes sociales. Cosa, porque la foto en sí es espectacular. Entonces, eso es un poco parecido a lo que hizo el que hizo Ciudadanos, en su día. Pero bueno, pero este desnudo es distinto. Y sobre todo es más llamativo. Quiero decirte que es súper llamativo. Más atractivo. O sea, esa candidata, la gente joven la van a conocer inmediatamente. Si no la han conocido. Muy brevemente. Me saben llegar. Venga, esa es la cosa, tío. El segmento que ha votado Podemos en las europeas va a seguir votando. Lo dijimos ya cuando fueron las europeas. Ese cambio de intención de voto, esa reacción a no abandonar las islas perdidas porque no quieres admitir el dolor de haber fracasado en tu voto anterior, se ha dado ya para un porcentaje de población muy elevado. En Andalucía fue similar a la media española, un poquito más bajo, pero similar a la media española. Por eso digo que el voto Podemos en Andalucía va a ser parecido a la media española. Lo que pasa es que esa encuesta no la ha detectado o lo que sea. Tienen implantación. Y tienen mucha gente que lo va a apoyar. Y eso lo sabemos todos. Tú achacas problemas de encuestas, ¿no? Sí, de momento es que no, la encuesta que tenemos es entonces tiene lógica, y además es una encuesta, yo creo que el instituto está subvencionado o muy cercano a la Junta de Andalucía, me parece. Sí, bueno, pero este instituto fue el que le dio mayoría absoluta a Javier Arena, ¿eh? Tampoco lo olvidemos, ¿eh? Sí. O sea No, digo por las intenciones, ¿eh? Bien, yo solo os quería recordar una cosa. Sociológicamente Podemos viene del 15M. Y os acordáis cuando nace el 15M, ¿no? 7 días antes de las últimas elecciones municipales. 7 días antes de las últimas elecciones municipales. Recuerdo oír decir que Rubalcaba estaba detrás de ese movimiento para parar la ola del PP que venía por el desgaste Zapatero. Porque el 15M nace entonces, ¿eh? Y con ese 15M todavía no articulado como fuerza política, el PP gana en todas las capitales y luego consigue la mayoría absoluta. Luego se articula. Bien, si veis el resultado electoral de las europeas, Podemos tiene representación en toda España, pero la gran representación la tiene en Madrid. Yo mantengo que, teniendo en las encuestas el resultado que tiene, creo que es un movimiento más de opinión pública o publicada que de realidad social. Y lo vamos a ver en las elecciones andaluzas. Lo digo porque las tertulias están en Madrid. Porque las tertulias están en Madrid. Y porque Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, todos estos son de Madrid. Nadie conoce a la lideresa, o como la quieren llamar, ahora la han tenido que dar a conocer por el desnudo. Además, el desnudo, que a mí me lo pasaron el otro día por WhatsApp, decía, ya sabes a quién votar. Y con las siglas de Podemos. O sea, que no era una broma, ¿eh? Perdóname, no era una broma. Pero perdona. No, lo digo porque... No, pero perdóname. Porque tú yo has creo simplificado que el tema. No, tú lo has simplificado, vamos a ver. Sí. El movimiento procede realmente de un acontecimiento que es que hay una masa humana que lo está pasando muy mal. Y la primera manifestación, digamos, desde el punto de vista científico, es cuando sale el libro de los indignados en Francia, que después se traduce... Una simpleza absoluta. Totalmente, pero conduce un movimiento. Sí, el mensaje es que, como perteneció a la resistencia francesa, que la única manera de manifestarse es manifestando la indignación, en la filosofía del libro, ¿no? Muy resumido, muy tal. Y en España, además, le hace el prólogo José Luis San Pedro, y que además es una magnífica, digamos, un magnífico prólogo, ¿no? Entonces, claro, detrás hay una ideología, una ideología que se ha impregnado, digamos, en los programas económicos de todos los partidos. Es decir, que ahora ya hay un comportamiento con respecto
al desahucio, hay un comportamiento con respecto a las rentas mínimas, hay un comportamiento, pero se ha filtrado a todos los partidos, ¿eh? Es decir, que hay un movimiento real. Y sé que sales a la calle y ves una cantidad de personas que lo están pasando muy mal. Y la sociedad se ha dividido, hay una nueva división con esta recesión en la que estamos pasando, que es quien tiene ingresos y quien no los tiene. Y claro, quien no los tiene está formando una bolsa, pero real, es un fenómeno social fuerte. Eso lo canaliza un partido ahí político. Ahí voy. El éxito de Podemos es que ellos han tenido la habilidad de ponerse delante y digamos, encauzar este tema. Y los otros no haber reaccionado. Eso, y los otros no haber reaccionado. Pero tú decías, y yo acabo con esto, Fernando, cuando estuvo aquí el representante de Podemos, creo que tú también estabas, Manolo, sí. Yo he seguido, yo me he tragado los programas esos de La Tuerca a piñón, ¿sabes? Con dolor de mi corazón a veces y con insomnios después, ¿no? Pero se te nota, ¿eh? copian absolutamente la campaña electoral de Obama. Se lo dije a él se rió, no le hizo gracia. El Yes We Can es el Podemos, es la traducción del Podemos. El movimiento de las redes sociales que dice Fernando es la misma que le hace ganar, el mismo movimiento que le hace ganar Obama y el que ellos ponen en práctica en Venezuela, que es que ellos tienen un laboratorio que es Venezuela, que es el que ahora les financia para traer el movimiento en Europa. Obama hizo una campaña basada en fuera la tradición de los partidos, hacia los desarrapados, hacia los espaldas mojadas, ¿y qué hacen ellos? Es el mismo discurso, porque además ha tenido un éxito electoral. Y quienes dirigen este partido son personas que nos gustarán más o menos, pero que tienen un bagaje intelectual muy importante. Y un liderazgo. Porque el problema de este país ha sido despreciar a Pablo Iglesias, a Monedero, que llevan, para los que estamos en este mundo universitario sabemos quiénes eran, incluso a Juan Torres, el andaluz, el que hace el programa económico, o Íñigo Rejón. Es que Íñigo Rejón no era un desconocido, es que Íñigo Rejón lleva publicando desde hace mucho tiempo, se ha intentado ridiculizar, o el Luis Alegre, creo que se llama el de Madrid también, ¿no? Que estos llevan publicando hace mucho tiempo, y no tonterías, Pasa que están llevando a cabo su proyecto de investigación. Sí, yo estaba en el mundo académico y ahora han pasado a la realidad. Han estudiado cómo se hace y dice, vamos a aplicarlo. Claro. Y la funcionó bien. Mediáticamente, ahora tienen que refrendarlo la una, claro. Eso es lo complicado. Bueno, en unas elecciones de mentira, que era la europea. Bueno. No, quiero hablar. A ver, las redes sociales tienen una selección, la gente normalmente importante, ¿no? Y porque parece que la verdad que si las redes sociales funcionan tan bien de cara al voto, yo conozco más de un partido que hubiera obtenido 100.000 votos aquí en Huelva, pero con toda garantía. Y mentira. Porque se juega a un doble juego moral en el tema de las redes sociales. La gente engaña, la gente te dice esto como, sí, te voy a votar, después no pasa absolutamente nada. Esa es la primera. No estamos contemplando un fenómeno, porque a lo que decía Manolo, todo efectivamente que es de las siglas tradicionales, ese desencanto que hay un fenómeno que es el de la abstención, cuidado, o sea que también eso pudiera crecer, estamos hipotetizando. Y cuando se dice que se está repitiendo el tema o se está imitando un poco los contenidos de Podemos, no, se está sobre todo mimetizando lo que son las formas, los modelos, y ahí lo tenemos un ejemplo, que yo creo que hay más de uno en el PSOE, se tiene que haber arrepentido con el tema de Pedro Sánchez. Cuando llamó al programa ese de Sálvame, manda narices, que un político, el secretario general de un partido como el Partido Socialista, que me parece que es un gran partido y que tiene su peso en la historia española, pues resulta que llama a ese tipo de programa y otras cosas que ha hecho, ¿no? Pero cuando habéis hablado con el tema, y somos universitarios todos, los que estamos aquí, ¿no? Cuando habéis hablado del tema de que están formados y tal, a mí me da muchísimo miedo de un partido mayoritariamente de profesores universitarios. ¿Por qué? Hombre, está claro. Eso, Paco. Nos vamos. 2/3 de los diputados son profesores universitarios. Sí, pero bueno, pues quizás eso es uno de los problemas. Bueno. Porque la gente quizás no lo sepa, pero hay muchísima gente dentro del mundo universitario que no tiene ningún contacto, no ha tenido nunca ningún contacto con lo que es la vida real. Tú, sin embargo, tú estás trabajando. Yo no sé la trayectoria, vamos, de otro tipo profesional de Juan José, ¿no? Pero me imagino que también otra
etcétera. Pero, y Manolo igual también, era economista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchísimos que no han tenido nunca contacto. Y lo mismo que se critica, ¿no? Ese militante de Juventudes que después pasa al partido, como se le critica, por ejemplo, a Susana Díaz, que dice, bueno, es que no ha tenido contacto con la vida, nunca ha cotizado más allá de lo que es su vida política, ¿no? Y eso es peligroso, porque además hay otro problema, y ya eso Ortega Gasset, que me parece que a mi amigo Manolo le gusta mucho el tema de Ortega Gasset, pues escribió algo a principios, el primer tercio del siglo XX, que era lo de la barbarie del especialismo. Y hay una parte que es preciosa, diciendo que el especialismo, eso que se fomenta tanto en el mundo universitario, que genera, y eso lo decía a principios del siglo, sabios ignorantes. ¿Y por qué decía eso Ortega Gasset? Dice, porque es una persona que sabe muchísimo, pero eso sí, de una porciúncula, así lo nombra, porciúncula, de este trocito, es lo único que saben, oiga. Dice, pero cuidado, después cuando opina de otras cosas, esos sabios ignorantes lo hace con la arrogancia de quien se cree que puede transferir esa sabiduría que tiene del otro en el resto de las cosas. Por eso digo que me da un poco de miedo, y no quiero decir con esto que en la universidad todo el mundo sea así, ni mucho menos. En la universidad hay gente enormemente válida, tanto como profesores, indudablemente, como también que pueden después pegar un salto a la política. Pero digo con el tema de la exclusividad, y es un partido, ese Podemos, que está muy centrado y muy concentrado prácticamente el manejo todo de profesores universitarios. Y yo, sin embargo, creo que es mucho mejor un partido donde haya el máximo de mezcolanza en cuanto a personas que provienen del mundo empresarial, del mundo del trabajo de oficina, del mundo industrial, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, profesores universitarios. Además, todo el mundo tenemos que aprender mucho de todo, sí. Y con esto también termino. Cuando yo voy a asambleas, yo muchas veces me tengo que quitar el sombrero, y lo digo sinceramente, por muchos estudios que uno tenga, en comentarios que puede hacer alguien que te dice, y este es agricultor, y este es estibador del puerto, y de repente te dicen cuestiones, cosas, conclusiones a las que ha llegado, por esa sabiduría popular que tiene, ese conocimiento autodidacta también que tiene, que te tienes, inteligencia natural, que te tienes que quitar el sombrero. Así que, por tanto, cuidado con esos partidos donde son todos profesores universitarios, porque bueno, te puedes encontrar lo que antes de que sigamos, vamos unos minutos a publicidad y ahora os retomamos el tema. Yo os voy a preguntar una cosa que me ha llamado la atención de Podemos en esta semana. ¿Qué os parece? Quiero hablar de la universidad, Quiero hablar de la universidad. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del descubrimiento, Huelva, La Luz. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. ¿Conoces ya la oferta de Paida? No te la pierdas, no existe letra pequeña. Elige los servicios de Paida como tu mejor regalo. Disfruta de internet a alta velocidad desde 20 euros y telefonía móvil por menos de 4 euros. Tú eliges, te ofrecemos todo, internet, fijo, móvil por menos de 29 euros al mes. Estamos muy cerca y ahora también llevamos nuestra mejor tecnología a Gibraleón. Paida, empresa onubense con más de 25 años de experiencia y reconocida en innovación y calidad. Reserva ya tu conexión llamando al 959 25 51 89. Estamos en calle Béjar 23 de Huelva. Conecta con Paida, tu operador de confianza.
Volvemos con ustedes y estamos en la pausa publicitaria charlando entre nosotros de que curiosamente el fenómeno Podemos nos hace hablar de ello. Pero claro, evidentemente es un tema de actualidad porque está conexionado con muchísimas otras cosas, por ejemplo con el fenómeno de Grecia, ¿no? También en Grecia está todos los días en el candelero. ¿Qué va a ocurrir con ese gobierno? ¿Qué va a pasar? Si al final se llega a un acuerdo o no con la Unión Europea, si al final se sale del euro. La última noticia de esta semana ha sido que el Banco Central Europeo ha tenido que inyectarle a los bancos griegos 63.000 millones de euros porque el dinero estaba saliendo a expuerta de los bancos. O sea que hay un miedo, yo creo, a la situación de Grecia, dentro de la propia Grecia, de que pueda producirse en cualquier momento un corralito. O sea, quiero deciros que todo esto, y cuando tú hablas incluso con el mundo económico, y ya se ha dicho en algunos artículos que yo he leído, la inestabilidad política de España en estos momentos es uno de los factores que puede afectar a su propia recuperación económica. Quiero decir que no estamos hablando de una cuestión banal, es decir, no, pero usted, que estos señores, no, es que estos señores entran con un planteamiento de cambio total y absoluto del modelo de sociedad. Si habéis visto, o sea, no estamos hablando de que estos señores entran y dicen, no, yo es que voy a retocar esto, no, mire usted, que yo entro cambiando todo absolutamente y proponiendo casi un periodo constituyente. Y por las banderas, además, del otro día, en la manifestación de Podemos, en el acto de Podemos, eran republicanas todas, no eran ni siquiera españolas. Una cosa son los mundos yuppie, cuando se está plantando una campaña y haciendo un programa, y otra cosa es la realidad después cuando se pone una gobernación. Yo soy muy escéptico con el tema este, y además creo que, porque está llevando el tema económico, y Juan Torres, catedrático de Economía, tampoco es una persona muy radical, es radical, pero bueno, no es muy radical. Y de hecho tengo militancia en otros partidos, ya tengo cargos en la Junta de Andalucía, y bueno, que eso... ¿Director en la universidad? Claro, sí, que no es una persona tampoco radical, catedrático en Málaga, después en Sevilla, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué ocurre con el profesor universitario en términos generales? El profesor universitario, que comentaba Paco antes. Hombre, en la universidad, desde el año 85, hay órganos colegiados. Todo se decide en órganos colegiados. Con lo cual, todo es discusión, negociación, son mini parlamentos, consejos de departamento, junta de centro, claustro, consejos de gobierno, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hay una propensión marginal, cuando una persona lleva 20 años en la universidad, a que se ha hecho política, a pequeña escala, pero ha hecho política. Y hay una propensión marginal a participar en la vida política. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, muchos diputados y diputadas en este país son profesores de universidad. Y porque le gusta, se ha acostumbrado a esa vida política, primero dentro de la universidad y después fuera. No es otra razón. Yo el caso, lo que quería señalar antes era más que estos representantes de este partido son profesores de ciencias políticas, en su mayoría. Entonces, es su juguete. Es lo que han hecho toda la vida, lo que han estudiado toda la vida. Y están poniendo en práctica lo que han estudiado toda la vida, que es muy bonito, ¿eh? A mí me gustaría también poder aplicar, que sería ser ministro de Economía. Y además con toda libertad, ¿no? Pero bueno. Tú sabes perfectamente que una cosa es la política, claro, que viene en los libros, y otra la política real, claro, los partidos, ¿a que sí, eh? Claro, y no tiene nada que ver, ¿eh? Y una cosa es lo que se dice que se va a hacer, y otra cosa es lo que se hace después. Claro. Y lo hemos hablado al principio del programa, con lo cual, hombre, yo no quiero dejar de hablar de este tema porque parece que estamos todo el día con el mismo tema, pero bueno, que no es... Veremos lo que pasa, veremos lo que pasa dentro de un mes, veremos lo que pasa dentro de 4 meses, veremos lo que pasa dentro de 8 meses. Pero sí es verdad que la incertidumbre es un factor muy importante en las decisiones empresariales. Y que nos podemos encontrar que este año, ya se ha dicho, claro, es que va a ser un año difícil. 4 elecciones. Claro. Y además todas ellas complicadas, porque incluso la catalana es muy complicada. Es una situación bastante complicada, ¿eh? Ahí no se está jugando nada más ni menos que el tema de soberanista y el tema de independencia. O sea que las autonómicas y generales, esta autonómica andaluza, pero después las municipales y después las generales al final son decisivas. Entonces nos encontramos primero con un parón de gobierno, un parón, podríamos decir, de actuaciones, decisiones políticas que afectan a la propia economía, cuando todos los generalistas te están diciendo que que estamos entrando, no sé si tú coincides o coincidimos nosotros, en una etapa que parece de resurgimiento de la economía. Sí, pero con un poco mayor consumo. Los sociólogos ya se están pronunciando muy claro que estamos en un cambio del modelo de sociedad.
Es decir, que esto ya no es lo que consideramos una recesión desde el punto de vista cíclico. Es decir, que estás en un nivel económico determinado, pasas por una crisis y tal, y después te recuperas y vuelves a una situación equivalente a la anterior. Sino que aquí en este punto de inflación se ha producido un cambio. Se produce un cambio de la sociedad. Y entonces, ahora mismo, lo que estamos en una situación donde las variables son completamente distintas. Y el resurgimiento para determinados países no se va a producir, y tenemos que ser conscientes del tema. Y quien estaba poniéndolo encima de la mesa es Grecia. Nosotros vamos 4 vagones detrás, pero quien lo está poniendo ahora mismo encima de la mesa es Grecia. Y Grecia te está diciendo, mire usted, o me da la caña de pescar para que yo pueda pescar, o usted me tiene que seguir dando pescado, para que la gente nos entienda. Eso es lo que dijo el otro día Albert Rivera en Málaga, y después no se la ha entendido bien. Y lo hartaron aquí en Andalucía. ¿Sabe lo que te quiero decir? Pero no lo han entendido bien cuando dio una explicación. Me está recordando eso que estás diciendo, eso de que si no me tiene que dar pescado. Un deportista que participó en los primeros Juegos Olímpicos que hubo ya modernos, pues resulta que al final estudió medicina y se interesó por la lepra. Hizo un tratamiento y parece que funcionó, se inoculó el tema de la lepra y le funcionó. Y se fue a la India y cogió un grupo de leprosos que había por allí y le dio su medicamento y muchos se curaron. Y una buena mañana, pues resulta que empezó a ver que estaban tirándole piedras a su puerta y a las ventanas de su casa. Entonces salió y comprobó que aquellos que estaban haciendo eso eran los que él había curado. Dice, hombre, ¿qué os pasa? Dice, pues 2 cosas. O bien nos paga todos los meses, porque claro, resulta que al no estar enfermos, pues resulta que les costaba más trabajo conseguir dinero. O bien nos da una paga, o nos paga dinero, o nos devuelve la enfermedad. Quiero decir, que lo de Grecia va a ser un poco como esto. Quiero decir, que eso, por mucho que ellos se pongan, permitirme la expresión, muy chulillos, eso, lo siento, pero no. Es decir, Paco, sí, pero esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Vamos a ver. Esto es muy fácil. Es decir, el volumen de la deuda que tienen los griegos no la pueden pagar. Eso es así de fácil. Sí, eso lo sabemos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que Europa le tiene que estar inyectando de manera permanente, digamos, dinero para que puedan seguir viviendo, o de lo contrario, se tienen que plantear un plan Marshall, que ya lo hemos hablado aquí más de una vez, el equivalente a lo que fue el plan Marshall cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a eso Europa se rehabilitó en un tiempo récord, ¿no? Pero las condiciones son muy distintas, ¿no? Bien, vale, pero que te quiero decir que o le cambia... Que muchos países del sur de Europa hemos estado ya en el plan Marshall. Es decir, que hemos estado recibiendo fondos de la Unión Europea durante los últimos 20 años ingentes para el desarrollo regional. Y ahora nos encontramos con que o se ven otros países de la Unión Europea de que ese dinero no ha servido para nivelar a la Unión Europea. Entonces ese problema está planteando. Claro, pues eso es lo que yo te estoy hablando. Ese grifo sería continuo y permanente toda la vida. Yo estoy de acuerdo contigo o le da la gana de pescado. Unos planes de industrialización. En que este periodo electoral se diferencia de los anteriores, sobre todo en España, en que la crisis económica, si algo se ha cargado, ha sido la clase media. Y no solo la clase media, sino gente que consiguió llegar a la clase media, que se creyó estar en la clase media y que han pasado a ser desclasados, claro, que son los más dolidos con el sistema, claro, que son la fuga de votos de Podemos. Pero ante esta situación hay dos opciones. La opción alemana. Alemania, después de la caída del muro de Berlín, tiene 2 sociedades, una rica y una pobre. Y llega un momento en que las 2 sociedades no se entienden. Ni entiende la rica por qué tiene que, después de hermanarse con la pobre, después de tirar el muro, por qué tiene que dedicar tanto dinero a los pobres. Y en esa encrucijada está Röder, ¿os acordáis, no? Y Röder hace una gran coalición, antes de que se le rompa Alemania, con Merkel, a costa de que luego Merkel, que era su vicepresidenta, es la unión de la izquierda con la derecha, cuidado, de los 2 partidos tradicionales. Y se jugaban la vida, claro, en ello. ¿Está esa solución para España o está la solución griega? Y la solución griega es la de Syriza, hago lo que haga falta, digo lo que haga falta, yo la deuda no la pago y a ver si son capaces de ejecutarme. Y las noticias de esta semana es que el alemán, el de la silla de ruedas, Schäuble, le ha dicho que lo ejecuta, que es que le da igual. Claro. Y cuidado con Grecia, porque en Grecia está pasando lo que pasa en España. Es decir, ¿cuál es el discurso de Podemos en Cataluña? Vayamos a elecciones y vayamos a la independencia. ¿Cuál es el discurso de Podemos
en el País Vasco? Vayamos a elecciones y si la gente quiere, vayamos a la independencia. Es el mismo discurso que está ocurriendo en Grecia. Es que en Grecia, que también tienen una cierta división, Macedonia, no sé qué, no sé cuánto, allí ellos son neutrales. Digo neutrales en el sentido de que no tienen una idea de vínculo nacional. Fernando lo decía, en las manifestaciones de Podemos solo vimos banderas republicanas, no se vio ni una española, ni por casualidad. Porque eso es de facha, ¿no? Eso está comprobado, ¿no? Pero que entiéndeme que no voy a espantar. No, pero si yo no lo hago como espantado, yo lo digo como solución al problema. No te olvides para rearmar la clase media, porque el problema de este país es que mientras no rearme su clase media y mientras no vuelva a incorporar a los desclasados, que se han quedado desclasados, no solo que se han quedado desclasados, que además ven que sus hijos, que ya se podían haber incorporado a un sistema normal de vida, que es la tierra prometida, han vuelto otra vez para atrás. Es que ese es el problema que tenemos en la sociedad española, por esa provoca esa dualidad y ese dolor además. Pero date cuenta que somos víctimas de nuestras propias decisiones. Cuando entramos en Europa no negociamos nada. Y desgraciadamente, ¿sabéis lo que daba? Perdona, no negociamos nada. ¿Sabes lo que daba el placer? Se limitaba la agricultura y se limitaba la ganadería, se limitaba la pesca y claro, todas las fuentes de riqueza se fueron prácticamente cerrando. No, y sobre todo, que esta sociedad pensó que la industrialización se concentró en Alemania. Nosotros hicimos un desmantelamiento industrial y claro, eso después se paga. Hemos tenido una década donde hemos encauzado toda nuestra riqueza a un solo sector, todo nuestro sistema financiero a un solo sector. Y ahora se habla de la... Y lo hemos reventado. Y ahora se habla de la necesidad... Hay que escuchar a Susana Díaz y al árbitro, a Manuel Bonilla. Los dos hablando de construcción. Yo me tiento la ropa cada vez que escucho esas cosas. Pero, fijaros, cuidado, porque la construcción no tuvo ese mal de que fue el origen de esta crisis, sino es que además, para pertenecer a la clase media, había que tener una hipoteca. Bueno, si te daban la hipoteca... Si te daban la hipoteca eras de la clase media. Ese bueno, porque estáis poniendo un tema que yo quería ser bueno, no quería hablar de cosas tristes. No lo polarices tanto. Y lo estáis poniendo en una situación que... Se le entregó una hipoteca a una persona que no tenía prácticamente nada más que un contrato de 6 meses. Derecho a la hipoteca. Todo el mundo habla como empresario y por el tema de la construcción, ¿no? Y me comentaba un empresario del sector turístico que, bueno, vinculado al tema inmobiliario, de que llevan un año construyendo. Sí, bueno, que la construcción no es mala, se demanda, y si se vende, y el empresario no invierte si no vende. Claro. Así que cuando sobre todo después de esta crisis, ¿no? Que parece que sea un repunte por ahí. Yo analizando datos de desempleo de los últimos 3 meses, no datos de la EPA, que es dramática el último trimestre, ¿no? Sino los últimos 3 meses de paro registrado y el primero de este año, pues ya se ve cierta luz al final del túnel. Hombre, la incertidumbre de este año electoral y la posible merma en las decisiones políticas puede influir en la recuperación, pero se ve una luz al final del túnel en la provincia de Huelva, que no se veía hace 3 meses. Y parece que algo está empezando a cambiar. Y hablas con un empresario y te dicen que sí. Por lo tanto, no todo va a ser malo en el escenario a corto plazo y medio plazo. Y después el tema de los partidos políticos. Que el discurso se hace antes no tiene nada que ver con lo que se hace después. Y que en Grecia es una negociación, están negociando. Y llegará un momento en que se llega a acuerdo, porque es que es insostenible también la situación en Grecia. Que como se corte el grifo, pues el que está gobernando tiene que dimitir, porque no tiene más remedio, lo cual es absurdo. Pues están negociando, apostando fuerte, porque se han comprometido a una tal, y esto estamos hablando siempre de un endeudamiento de un país, que supera el 130%, va a tener Grecia, ¿no? 160%. ¿Cuánto supera una hipoteca media el salario anual de una familia? Estamos hablando de hipotecas de 150.000 euros con salarios de 40.000 euros, un 300 y pico %, y nos rasgamos las vestiduras. Hombre, se puede pagar la deuda, no estamos hablando de los endeudamientos del siglo XIX, pero lo que tuvo España después de la pérdida de las colonias y tal, es una cosa que se puede pagar. A lo mejor no en el plazo que estaba previsto. Y a lo mejor permitiendo una... Esa relación es más claro. alta. Esa relación es más alta de lo que acabas de decir, Juan. Pero bueno, que en principio... Es decir, hay familias hipotecadas en 6, 7 y 8 veces. Sí, pero bueno, por eso digo que, y sin embargo, los países le estamos diciendo que como máximo 100%, que ya es una locura, que tal... No, una locura, depende del plazo que tenga. Pero, y tú renegocias con el banco de hipoteca. Pero, Juanjo, puedes renegociar su hipoteca. En Francia está establecido legalmente de que realmente no se conceda una hipoteca en tanto en cuanto, digamos, la mensualidad suponga más del 30% de los ingresos de la familia. Sí.
Y aquí hemos dado hasta yo creo casi el 100%, porque han tenido que irse a comer a casa de los padres para poder pagar la hipoteca. Claro, cuando se da la cifra de lo que representa el déficit público, o no, el endeudamiento de Grecia, que es el 170%, lo que hay que tener en cuenta son los intereses. Con la renta del país, con el PIB, los intereses. Y si es factible pagarlo a corto plazo o medio plazo. Entonces, renegociar con Grecia las condiciones que a lo mejor eran imposibles de hacer a corto plazo sin un deterioro de la situación social fuerte. Y yo creo que eso es lo que está pidiendo el partido que está gobernando Grecia. Y lo que se va a negociar al final. No hay que ser dramático. Y en España, si lo de Grecia se renegocia, por lo mejor el gobierno que entre después, lo que querrá será renegociar también. Y eso es lo que asusta a los alemanes. No lo que pasa en Grecia. Lo que está asustando es lo que pasa con España. Lo que puede pasar con Italia. Fíjate que si las posiciones de Grecia, del gobierno de Grecia, se mantiene y gana la partida, le están dando un balón de oxígeno a todos los movimientos en toda Europa. Claro. Entonces, además, si os dais cuenta, el pulso es fuerte hasta extremo de que el líder y el ministro de Economía de Grecia han sacado una cosa sorprendente, y es han pedido una indemnización por el daño causado en la Segunda Guerra Mundial por la invasión de Alemania en Grecia. O sea, que estamos en una situación, podríamos decir, de muchísima tensión. Además, dentro de un marco que a pocos kilómetros de allí se están pegando tiros y ve a las personas muertas en la calle en una auténtica guerra civil, los ucranianos y los prorrusos. O sea, nos encontramos en un contexto... Hombre, no es la sociedad que yo quisiera en el siglo XXI. O sea, yo creo que esto se haya quedado ya en el siglo XIX o en el siglo XX. Pero resulta que estamos aquí. Es que el otro día yo veía a los soldados en trinchera, como si estuviéramos en la guerra de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? O sea, es que parece que en lugar de ir hacia adelante, con todas las modernidades y todas las tecnologías, vamos hacia atrás en muchos aspectos desde el punto de vista humano, de la humanidad, ¿no? Como si no tuviéramos aprecio a la vida, al respeto al ser humano. O sea, una cosa tremenda. Yo vi esas fotos que he visto pasando a la gente fría ante una señora que estaba muerta en la calle. Es muy duro, ¿sabes lo que te quiero decir? Es muy duro. Y eso está pasando al ladito mismo de Grecia. O sea, por eso te decía yo que sí, que efectivamente de esta inflación efectivamente va a salir un nuevo modelo de sociedad. Pero ¿cuál es ese modelo de sociedad? Si desde luego el modelo de sociedad va a ser de tensión y el desencadenante de donde los llevó a la Segunda Guerra Mundial, mal vamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? España perdonó deuda a Alemania, ¿no? También en los años 50 por el tema de lo que le debía Alemania a España, de todas las materias primas que le compró durante la Segunda Guerra Mundial para la producción de armas. Entonces España perdonó eso. Eso sí, que es una deuda todavía más justificada porque está documentada. Otra cosa distinta es una indemnización que no se cuantificó. Pero lo que es, eso está documentado. Bueno, pues eso está ahí. Ahora, yo no soy tan dramático. Es decir, lo que está pasando en la frontera entre Rusia y Italia es un ajuste de frontera por parte de Rusia por una persona que está de alguna forma mal de la cabeza y que tiene un poder omnipotente dentro de su país, porque no ha conseguido llegar a la democracia a ese país, no se ha consolidado. Es la antigua Unión Soviética, con toda la estructura del KGB, donde provenía Putin, y que está haciendo barbaridades. Y que tienen, el que se creen países, la antigua Unión Soviética, cercanos a Europa, que se integran a la Unión Europea, ha supuesto para él pues una pérdida de su ideal de vida, que fue la Unión Soviética hasta hace 15 o 20 años. Eso es difícil de entender. Pero estamos dispuestos los europeos a defender a esas incipientes democracias que están al lado de nuestra frontera y que están pidiendo ayuda y que no estamos ayudando. Pues ese es el problema. Ese es el verdadero problema. No que pase esto, si locos siempre ha habido, y los habrá. Y que haya locos que se hagan con el poder en un país, lo seguirá habiendo, porque en situaciones de crisis o situaciones de una información controlada se provoca. ¿Somos capaces de...? Pues me parece que no, ese gran fracaso de la Unión Europea. Que hemos dicho, venga, venid para acá, venga, nos unimos, venga, la OTAN, venga, no sé qué. Y ahí están, y los hemos abandonado. Estamos viviendo una época de mucha incertidumbre, eso es verdad, ¿no? Y de un nuevo reequilibrio, ¿no? Y desde que, bueno, es que cuando uno repasa un poquito la historia se ve que aunque Manolo dice que ahora que los sociólogos están diciendo que es un nuevo ciclo o algo así, o que un acceso de una nueva era, una nueva vamos a ver, es que esto como vida, con ¿no? los temas estos económicos, ¿no? Después de la segunda, bueno, después de la crisis como del 29, que
se empezó a regularizar todos los mercados. Sin embargo, las nuevas generaciones van olvidando lo que hacen las anteriores y resulta que, bueno, que se van desregularizando. Y llegó hasta el propio Clinton, del Partido Demócrata, desregularizó todo. Y produce esto que vino con lo de las hipotecas basura, todo ese tipo de cosas, y al final nos salpicó absolutamente a todos. En relación con esto de los territorios, pasa exactamente igual. Esto es cíclico. Es decir, a lo largo de la historia hay un libro de unos historiadores norteamericanos bastante interesante que se llama Imperios, se llama así este libro, y hace un repaso de todos los imperios que ha habido a lo largo de la historia. Y se ve cómo continuamente hay un movimiento, primero, de creación de imperios, desmembración de los imperios y a continuación otro. En el caso de Rusia, parece que el señor Putin pues tiene una añoranza por la antigua Rusia y eso. Aunque sí es verdad con el problema ucraniano y que tú dices, bueno, de ayudar, es que claro, son equilibrios muy difíciles, de hasta dónde podemos llegar de ayudar a ese tipo de países, porque todo el mundo tiene interés. Lo mismo que en la primera crisis a España le tocó muy poco porque no estaba relacionada con otros países, era un estado muy aislado. Sin embargo, ahora lo exterior sí nos salpica porque sí es verdad que estamos mucho más integrados, tanto en Europa como con el resto del mundo, ¿no? Entonces, el tema ucraniano hay que analizarlo desde una perspectiva. Es que realmente esos territorios eran de la antigua Rusia. Y fue el señor Khrushchev, claro, cuando la realidad era absolutamente distinta, que dijo, esto para Ucrania. Esos territorios que ahora se quieren independizar. Claro, en aquel momento no había ningún tipo de problema, porque era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando eso se desmembra, pues claro, aparecen esas lógicas tensiones. Mucha gente dice, los nacionalismos, sobre todo los partidos centralistas de aquí españoles, pues te dicen que los nacionalismos ya no tienen ningún tipo de sentido. Ya hace años, la trilogía que publicó Manuel Castel, que ya creo que se ha jubilado y que ya está aquí en España, lo decía muy claro, dice, curiosamente, a más globalización, más fortaleza de los procesos nacionalistas. Dice, ¿por qué? Porque la gente al final necesita dónde agarrarse. Y se produjo esa desmembración de la URSS, pero sin embargo ahora nuevamente hay eso. Eso es un problema absolutamente cíclico. Aunque sí es cierto que yo entiendo en cierta forma, lo mismo que el tema de Kosovo. Los serbios, realmente el nacimiento de Serbia es en esa zona, y de repente aparecen unos inmigrantes, unos emigrantes que se colocan allí y de repente dicen, esto ya no es vuestro. Es que intentarlo con otros criterios diferentes al que tenemos en España. Diga eso, que lo de Kosovo fue en el siglo XVI, lo de Granada fue en el siglo XV. Si no diga eso. ¿El qué? No. Lo de Kosovo fue en el siglo XVI, lo de Granada fue en el siglo XIV. Sí. Y lo de Granada fue en el siglo XV. ¿Lo de, perdón? Lo de Granada. Sí. Nazarí. No digas esa justificación, es decir, el tema sentimental porque estamos dando a las otras cosas. No, pero quiero decir que al final, cuando se surge el tema serbio, cuando surge, es que es distinto, porque ahí sí aparecen albaneses, y entonces generan una sociedad radicalmente distinta. De todas maneras, el nacimiento de las naciones es moderno. Es decir, cuando a la gente proyectan hacia el pasado las naciones y los estados, eso es mentira. Es decir, es del paso de la antigua al nuevo reino. Por tanto, el tema de Granada queda fuera. El Estado moderno surge a partir de Luis XIV. La ensalada de Macedonia, estamos en directo y estamos en los últimos segundos, esa mezcolanza de frutas, precisamente por lo que había allí. Yo pediría muy rápidamente, pero con frase de titular, ¿no? De titular. Un consejo o alguna valoración de cara a los partidos que se presentan en estas elecciones para que se genere un poco de más tensión electoral y que de verdad se viva lo que son unas elecciones autonómicas reales en Andalucía y se debatan los temas de Andalucía, porque es que se nos va ahí en otras cuestiones. De hecho, hoy no hemos ido por otros sitios, pero claro, es que tú entras en cualquier tertulia hoy nacional y te están tocando todas estas cuestiones, porque es que todo está tan interrelacionado, ¿sabes? Lo que pasa en Grecia nos afecta a nosotros. De hecho, nosotros somos acreedores de Grecia también. O sea que si Grecia se va a pique, nosotros perdemos un montón de dinero, 200 y pico mil millones, ¿no? 23.000 millones. 23.000 millones. O sea que quiero decir que... Tengo unas últimas palabras simplemente porque vamos a cortar, porque estamos en los últimos segundos. ¿Algún consejo rápido? Muy rápido, de titular. Constatamos el fracaso de Europa y sobre las elecciones en Andalucía, yo aconsejaría que no hiciesen no reproducir el debate nacional en el territorio andaluz. Creo que es el gran error que van a intentar cometer los grandes e incluso los pequeños partidos. Y luego, desgraciadamente, que en las tertulias de fin de semana no vemos líderes andaluces. Sí.
Eso es verdad, no tenemos poca fuerza. Yo estoy lo mismo, el debate tiene que centrarse en Andalucía y además que sea serio y honesto. Que sea serio y honesto. Que no hace falta. Entiendo que el verdadero debate de Andalucía es el empleo. Paco. A mí que me expliquen una situación y que qué medidas van a tomar, que es la siguiente. ¿Por qué Andalucía siempre está a la cola de lo bueno y a la cabeza de lo malo? Muy bien, pues nada, agradeceros, vuestra tertulia ha sido muy distendida y muy amena y muy diversificada, hemos tocado muchos temas. Y a todos ustedes agradecerles la atención y citarles para la próxima semana en la tertulia de Huelva La Mirilla y La Mirilla de Huelva.